Fausto Espotorno, muchísimas gracias por atender a los Turelo desde Buenos Aires en una jornada caliente como se vive habitualmente en los últimos días con respecto a la economía. Por eso comenzamos preguntándote, luego de que el ministro Luis Caputo anunciara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, ¿qué está pasando o cuál es la reacción de los mercados, Fausto? Mira, hasta ahora los mercados vienen bastante tranquilos. Los bonos subieron un poco, las acciones bajaron un poco, fue un poco mixto. Tengamos en cuenta que tampoco está ayudando mucho el mercado internacional a levantar. Eh, y el dólar bajó levemente en términos generales. Te Correcto. diría que bajó un poquito el dólar blue, bajó un poquito el dólar de contado con liquidación y bajó un poquito el dólar oficial, ¿no? Nada estrepitoso, pero algo estuvo bajando, ¿no? Eh, En tu pero bueno, opinión, vamos a ver. El sí. Merval había abierto a la mañana para arriba, después bajó. O sea, eso por ahí más vinculado a lo que pasa en los mercados de afuera. Muy bien. En tu opinión, Fausto, estas señales que está dando el gobierno, ¿logran calmar las dudas, la incertidumbre que hay sobre qué va a suceder con la política cambiaria, con la política monetaria, financiera, luego que se selle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para el cual todavía faltarían unos 20 días aproximadamente? Parcialmente. Primero, tengamos en claro que acá lo que hay no es. Acá lo que hay es alguna incertidumbre sobre cuál va a ser el esquema cambiario. O sea, acá no hay un problema de confianza, ni de credibilidad, ni nada por el Exacto. estilo. No es que Por eso es que tampoco vemos el dólar disparado. O sea, acá lo que vimos fue una suba del dólar de 50 pesos, que es un 4%, que es nada, comparado, es poquito más que la inflación, y si tomamos los últimos 2 meses, ni siquiera llegó a alcanzar la inflación. Entonces, lo que hay acá sí es una duda Así es. sobre el dólar oficial, sobre todo, tampoco sobre el dólar libre. Porque todos sabemos que, y además lo ha dicho el gobierno, que ellos tienen como objetivo este año el ir levantando el cepo, levantar el cepo. Creo que el presidente dijo en algún momento en el 2026 no iba a haber más cepo. Entonces sabemos que cuando eso pasa, lo más probable es que el tipo de cambio se vaya unificando hacia un Correcto. tipo de cambio semejante al tipo de cambio libre. Por eso que el tipo de cambio libre no se mueve tanto. El ruido lo están pasando aquellos que operan el tipo de cambio oficial, que no somos la mayoría, son exportadores e importadores sobre todo, que están viendo a ver qué pasa con el tipo de cambio y a qué precio van a importar y a qué precio van a liquidar sus exportaciones. Y eso es lo que está provocando la caída de las reservas, Así porque es. otra vez, Eh, cuando vos y yo operamos con el dólar MEP o dólar bolsa, lo cierto es que no operamos contra las reservas. El dólar MEP es una forma de comprarle dólares a otra persona o venderle dólares a otra persona. Correcto. Entonces, acá el problema está en el dólar oficial, esquema cambiaron las dudas. Es cierto que lo del FMI ayudó a tranquilizar algunas cosas, porque por eso subieron los bonos, pero la pregunta clave todavía está en veremos, ¿no? Eh, Pero, y tiene un problema el gobierno, ¿no? este, No lo puede definir. Sí, da la impresión que el gobierno se ha encerrado en un laberinto a partir del anuncio del presidente el 1 de marzo último, cuando dijo que proponía el acuerdo, que el Congreso validara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero a partir de ahí hubo un par de señales, me parece, confusas para el mercado y fueron aprovechadas o no. ¿Hay sectores que impulsan una devaluación en la Argentina, Fausto? A ver, siempre hay sectores políticos que hacen ruido, ¿Políticos o pero económicos? políticos, no, acá en la economía no me parece que haya ninguna sorpresa. Esta confusión hizo que los exportadores dijeran, bueno, pará, si no sé cuánto va a ser el tipo de cambio, Así no es, exporto. Y los importadores dijeron, bueno, si no sé cuánto va a ser el tipo de cambio, importo antes. Y ahí se generó el problema de las reservas. Y el problema que tiene el gobierno es que ahora no puede decir nada hasta que no se apruebe el acuerdo con el FMI, donde asumimos todos que va a haber un esquema cambiario nuevo, ¿no? correcto. Algún sistema que explique cómo van a funcionar los exportadores y cómo van a funcionar los importadores. Está ahí el problema. Lo que agravó todo para mí el panorama fue un escenario internacional complicado, donde los mercados internacionales estaban cayendo desde hace casi varias semanas, vienen cayendo desde hace varias semanas, por estas dudas sobre la tasa de interés de Estados Unidos, que tampoco lo dijo la propia Reserva Federal. Hace una semana sacó su comunicado diciendo que para ella estaban aumentando los riesgos en la economía. Correcto. Eh, Así Eh, que eso ayudó a que todo el panorama se agravara un poco.
En el análisis que ustedes hacen allí en la consultora y en el centro de estudio a cuyo frente estás vos, ¿hay un movimiento de precios, fundamentalmente en alimentos, en las últimas semanas, también incentivado por la incertidumbre sobre la política cambiaria, como decís, o sobre el dólar, Fausto? Hay un movimiento de precios en alimentos y bebidas en marzo, importante, pero eso creo que está más vinculado a otra cosa, la carne por un lado y también a la baja de retenciones. Recordemos que hubo una baja de retenciones temporal que empezó a presionar sobre los precios de algunos productos básicos, como aceites, harinas, etcétera, ¿no? Granos, Sí, que también sirven para alimentar a las vacas, ¿no? Y por eso también la carne empezó a mostrar alguna alza. Más allá de que hay un tema en la oferta y demanda de ganado, que también empujó sí. el precio Y también de la impactaron las carne. lluvias. Pero ustedes han Y detectado impactaron sí las que lluvias. existe este movimiento de precio en los alimentos por diversos factores a los cuales podría agregarse ahora la incertidumbre cambiaria, Fausto. Vamos a ver, si eso todavía no lo tenemos medido. Sí sabemos que en marzo hubo un aumento de la inflación en general, pero no de la núcleo, no de la núcleo. Y ahí hay muchos temas estacionales, porque también es justo que hay cambio de temporada, lo que parece subir la ropa. También pegaron muchos frutas y verduras, que son temas estacionales también. Y algunas cosas adicionales como educación, ¿no? Algunos servicios como educación. Entonces, tenemos mucho de estacional en el aumento de los precios de marzo. Y con probablemente a nosotros, en nuestra medición, que es para Gran Buenos Aires, nos da una aceleración de la inflación Sí, en marzo, pero una desaceleración de la núcleo, desaceleración de la inflación de la núcleo. inflación núcleo, Exacto, la que exactamente. no está sujeto, digamos, a cuestiones estacionales ni a los servicios. Ni Eh, regulatorios, exacto. Fausto, se dice por parte de los economistas que hay 70.000 millones de pesos colocados ya sea en plazos fijos, en inversiones en fondos comunes, en bonos del Tesoro Nacional, etcétera, que podrían en su momento traccionar, abandonar esas posiciones e ir hacia el dólar. ¿Vos lo ves posible esto en el corto plazo? Mira, es un cálculo medio teórico que lo que está haciendo es asumir cuánto hay de dividendos ahí, cuánto hay Exacto. de dividendos no pagados, de deuda comercial, etcétera. Podría ser, 70 millones de pesos es poco, digamos, no estamos hablando de 70 millones de dólares, es poco. Ahora, así que no me preocupa ese monto. Lo que sí es cierto que hay dólares y que tiene que salir en algún momento y vamos a ver qué va a pasar con eso, ¿no? Tampoco, también yo creo que también, así como hay gente dispuesta a salir, hay gente dispuesta a entrar. Pero bueno, si En se, pesos. en dólares, Ah, en meter dólares en dólares, el perdón. sistema, ¿no? Perdón. Entonces, claro, por eso es tan difícil salir de los cepos cambiarios. Y por eso no hay que meterse, porque es difícil salir, porque vos empezás a trabar movimientos internacionales, con lo cual empezás a tener una acumulación de dinero que quiere salir, pero tampoco te entra nada. Entonces, y no dejás que entre nada. Entonces tampoco sabés cuando querés salir cuánto quieren entrar, si hacen las cosas bien, ¿no? Yo creo que las perspectivas hoy para Argentina son más de gente queriendo entrar, porque hemos visto una baja del riesgo país Sí, bastante importante, más allá de los movimientos de las últimas semanas, hemos visto una baja del riesgo país, eh, hemos visto que se fortalece el valor de las acciones, de los bonos, y eso te da la sensación de que una salida del cepo no debería ser traumática ni deberíamos esperar una fuga de capitales a lo loco. Y perfecto. además creo que para ese tipo de fondos que están limitados en salir, como Sí. dividendos y deuda, se pueden tomar medidas para ir haciéndolo gradualmente, ¿no? Exacto. Bueno, me has casi anticipado la respuesta que te quería preguntar. Sí, la salida del cepo debería ser gradual para ciertos sectores, para ciertas actividades, para cierta remisión de fondos al exterior, o sos partidario directamente de liberar totalmente cómo se le adjudica la posición al presidente que diría vamos rápidamente a una flotación libre. Yo creo que se puede. A ver, mi posición es medio mezcla, ¿tá? Yo creo que hay que ir a una unificación cambiaria lo más rápido posible, pero a una gradual salida de cepo en algunos aspectos. O ¿A sea, qué me refiero con esto? unificar el tipo de cambio, pero que para el uso de ese tipo de cambio nuevo sea parcial para distintos sectores. Claro, a ver, con Macri pasó algo así. Macri no liberó el cepo, todos tenemos en la cabeza que liberó el cepo desde el principio. No Sí, fue así.
Correcto. Macri unificó el tipo de cambio, pero algunas cosas quedaron en el tintero para salir, como dividendos, deudas comerciales, Exacto. que después gradualmente se fue liberando. Pero en la cabeza de todos nosotros quedó la sensación de que se había salido del cepo del día uno. Muy Entonces, bien. hay posibilidad de unificar el mercado de cambio, por ejemplo, liberando flujos de exportaciones e importaciones, liberando dividendos futuros, liberando la compra de dólar minorista, para quien quiere comprar menos de $10.000 por mes, por un número. Y con eso unificarías el mercado de cambio porque las operaciones en ese mercado de cambio serían suficientemente grandes como para que se unifiquen los mercados de cambios. Claro. Pero dejas afuera esos rubros que tenés temor de que puedan generar demasiada volatilidad y eso lo vais soltando de a poquito, ¿no? Creo que eso se Perfecto. puede hacer y te ayudaría a estabilizar el Muy tipo de bien. cambio al momento de salir de cero. Muy bien. Pregunta final, Fausto. ¿Cuál es la proyección que hace el Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF en cuanto a inflación, valor del dólar a fin de año y a nivel de la actividad económica? Inflación, estamos en alrededor de 25, entre 25 y 28% de inflación Este año, correcto. De de punta a este punta. año, de punta a punta, diciembre. El dólar estamos entre 1.400 y 1.500 dependiendo de algunos escenarios que tenemos ahí. Y actividad económica entre 4,5 y 5 de crecimiento. Perfecto. Bueno, te agradecemos el tiempo, sin duda un hombre de mucha consulta en este momento, además profesor universitario, titular del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF. Muchísimas gracias por atender a los tureros en Córdoba. Es un Acá gusto. estamos en la universidad, mira. Sí, Así señor, que estás un en abrazo la grande. universidad, por eso te agradecemos tu tiempo. Nos encontraremos próximamente. Muchas gracias, Fausto.